Entonces vamos a tratar hoy el tratamiento de los trastornos del potasio. Entonces primero vamos a hablar de la hipercalemia. Entonces la hipercalemia, pues hablamos de hipercalemia cuando tenemos una concentración sérica de potasio por encima de 5.5. Hay varias clasificaciones, pues por laboratorio, generalmente las clasificamos en estas tres: leve, de 5.5 a 5.9, moderada, de 6 a 6.4 y severa, mayor a 6.5. También en algunos textos pues hablamos de no severa o severa dependiendo de las alteraciones en el electrocardiograma. En otros lo dicen como no severa por debajo de 6 y severa por encima de 6. Entonces, para el manejo del potasio tenemos unas pautas, son como los objetivos, las metas que tenemos que hacer aquí con un paciente con hipercalemia. Entonces lo primero es identificar y controlar las posibles causas. Para eso tenemos que hacer pues un correcto diagnóstico, que en algunos casos puede ser un poquito difícil, sin embargo ya vamos a ver cómo vamos a hacer. Segundo, antagonismo de los efectos cardíacos de la hipercalemia. Pues como podemos recordar, el potasio tiene bastantes efectos sobre el miocito, sobre la conducción cardíaca y pues bastante graves que puede llegar a ser. Tercero, la reducción rápida de la concentración. Esto se hace por redistribución celular o removiendo el potasio del cuerpo. ¿Listo? Entonces para eso hay diferentes tipos de medidas. Entonces bueno, el abordaje clínico de estos pacientes, creo que es un poco pequeño, lo primero que tenemos que hacer es una buena anamnesis, unos buenos antecedentes. Hay que tener en cuenta que enfermedades como la enfermedad renal crónica es la principal causa de esto. Mirar qué medicamentos se está tomando. Bueno, mejor dicho, una buena anamnesis. Tenemos que tener unos exámenes básicos como unos gases y electrolitos sanguíneos. Tenemos que tener BUN, creatinina, glucosa, un hemograma completo. Y necesitamos, pues ya teniendo, hay unos electrolitos urinarios. Ya teniendo pues estos exámenes, podemos determinar la osmolaridad sérica, la osmolaridad urinaria, que son muy importantes para que hallemos este gradiente transtubular de potasio, que pues es una ayuda diagnóstica bastante grande. ¿Qué es el gradiente transtubular de potasio? El gradiente transtubular de potasio es un índice que nos va a indicar la excreción de potasio, pero teniendo en cuenta los flujos a nivel del túbulo colector y teniendo en cuenta la reabsorción. Entonces es como, por decirlo, un potasio corregido que nos da una indicación de más o menos cómo está la expulsión de potasio, además de que también nos brinda información importante sobre cómo está la función de la aldosterona a nivel del túbulo. Bueno, entonces ya vamos a ver esto más profundo, pero pues tener en cuenta, les puse otra vez las fórmulas de las osmolaridades para que tengamos en cuenta, porque ahorita vamos a hacer un ejercicio. Bueno, entonces aquí tenemos un algoritmo diagnóstico de la hipercalemia. Entonces bueno, lo primero, tenemos una hipercalemia con un potasio sérico mayor de 5.5 milimoles por litro. Entonces, ¿qué tenemos que determinar primero? ¿Es grave? Es decir, mayor de 6 con cambios de electrocardiograma. Si es grave, pues ya no vamos a ahondar tanto de diagnóstico, sino que vamos a correr a hacer un tratamiento de urgencia. Recordemos que mayor de 6 o cambios electrocardiográficos, porque hay pacientes que hacen los cambios con potasio en 5.8, 5.9. O hay pacientes que no hacen cambios electrocardiográficos. Exacto, que tienen 7 sin cambios electrocardiográficos, sobre todo el paciente renal. Sí, 6 o cambios electrocardiográficos. Bueno, entonces, si es así, correr al tratamiento. ¿Ven? Lo otro que tenemos que descartar de entrada es la pseudohiperpotasemia, la pseudohipercalemia. Pues como sabemos, la ruptura celular nos va a liberar potasio intracelular, que oscila más o menos en 150 miliequivalentes, es muy alto. Entonces, nada más con el hecho de una venopunción al momento de tomar la muestra, podemos causar algo de lisis y eso nos puede causar esta salida de potasio. Además hay otras descritas, como es las personas que aprietan el puño cuando les van a sacar sangre, que contraen el antebrazo, personas que se han usado torniquete, y personas que tienen hemólisis también pueden darnos algunos falsos positivos en cuanto a la hipercalemia. ¿Listo? Entonces, bueno, si determinamos que no es una pseudohipercalemia, entonces vamos a hacer el interrogatorio y la exploración física y las pruebas básicas de laboratorio que ya hablamos previamente. Ya de ahí podemos determinar si la causa es renal o extrarrenal.
Entonces, si vemos que es insuficiencia renal, entonces tenemos dos opciones. Una, que sea un aporte elevado de potasio, entonces eso es una causa importante, hay que determinarlo. Si es así, pues tratar en consecuencia y revalorar. Hay pacientes susceptibles, pacientes con falla cardíaca, con falla renal, que pueden presentarse muy susceptibles a la ingesta de potasio y presentar hipercalemias con la pura ingesta. Tenemos que mirar si hay una evidencia franca de desplazamiento transcelular, que es otra causa de hipercalemia. Entonces ahí tenemos varias causas, como la hipertonicidad por mannitol, por ejemplo, la hiperglicemia, succiniconina, digoxina, beta bloqueadores, acidosis metabólica, infusión de arginina-lisina, parálisis periódica hiperpotasémica, una disminución de la insulina y el ejercicio. Todo esto nos puede causar una redistribución a nivel celular de potasio sacándolo y causándonos hipercalemia también. Entonces hay que determinar, si vemos que va por ahí, entonces tratar, retirar el medicamento, hacer lo que haya que hacer, tratar consecuencia de esto. Podemos mirar también por los electrolitos, si hay una excreción baja de potasio urinario, entonces ahí que se define como por debajo de 40 milimoles de ahí, entonces podemos estar hablando de que la causa muy probablemente sea ya bien por un problema en el eje de la aldosterona, la renina, o un problema renal. Entonces, ahí miramos el sodio también. Si el sodio está por debajo de 25 milimoles, hablamos que lo que hay es un descenso de un aporte distal de sodio. Entonces, como sabemos, si no hay sodio a nivel distal, no va a haber recambio, no va a haber excreción de potasio, pues esto nos puede también generar por ese lado. Si el sodio está por encima de 25 milimoles, entonces ahí es donde tenemos que evaluar el gradiente transtubular de potasio, que nos va a hacer una distinción bastante importante. Entonces, el gradiente transtubular de potasio es una fórmula que tiene dos limitantes o dos condiciones. Una es que, como les acabo de decir, el sodio urinario esté por encima de 25 milimoles, y la otra es que la osmolaridad urinaria esté por encima de 300. Si no tenemos estas dos características, puede que no sea confiable el resultado. Entonces, el punto de corte, lo normal que maneja una persona es entre 6 y 8, 6 y 9. Encontré diferencias entre textos, pero básicamente hablamos que si el paciente tiene más de 8, entonces podemos hablar que tenemos una función de la aldosterona normal, podemos decir que es normal, y que tenemos una secreción de potasio relativamente normal. Pero entonces ahí ya podemos hablar de que tenemos un flujo tubular disminuido. Como este gradiente también nos habla de los fluidos a nivel tubular, entonces nos determina que tenemos un flujo tubular disminuido, que eso nos puede causar esto, ya sea una insuficiencia renal ya avanzada, o que tenemos una disminución del volumen efectivo circulante, pues con todas las causas que pueden llevar a esto. Si tenemos un gradiente transtubular de potasio por debajo de 5, entonces hablamos que hay una secreción distal de potasio disminuida, y podemos hablar que tenemos una disfunción, tenemos una función anormal de la aldosterona. Tenemos que determinar si es cuestión de la aldosterona como tal, si es una alteración en el eje, o si es un aumento de la resistencia a nivel renal. Entonces, para hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Últimamente se habla de un test que se hace con la 9-alfa-fluorocortisona. Entonces, estos pacientes que tienen un gradiente transtubular de potasio bajo, que se les aplica la fluorocortisona, en estudios se han encontrado que al aplicarles 0.02 miligramos de fluorocortisona, a las 2 horas presentan un cambio, una respuesta en el gradiente transtubular de potasio, aumentándolo. Lo aumentan más o menos, hablan que a las 2 horas, unos 3.6 puntos en el gradiente. Entonces, son pacientes que si tenemos por debajo de 5, son pacientes que van a empezar a presentar ya valores normales de 8, 9, incluso mayores a 10. Entonces, ya irnos haciendo este test, dependiendo si hay una respuesta a la fluorocortisona o no, entonces podemos ya empezar a clasificar. Si tenemos una buena respuesta, es decir, con un gradiente por encima de 8, podemos determinar que el paciente lo que tiene la aldosterona baja, entonces tiene un hipoaldosteronismo, porque pues al aplicar el mineralocorticoide está mejorando. Entonces tenemos que determinar si es hiporreninémico o con la renina alta. ¿Listo? Entonces
medimos niveles y ya dependiendo de cómo encuentre el motor ya podemos hacer un diagnóstico etiológico mucho más certero. Entonces, si la renina está baja, podemos hablar que pues, el paciente puede tener alguna disrupción del eje, diabetes mellitus, glomerulonefritis aguda, afecciones tubulointersticiales, la pseudohipoaldosteronemia tipo 2 puede causar esto, los SAINES y los beta-agonistas por disminución de todo el eje. Por otro lado, si tenemos la renina alta, entonces podemos hablar que el problema está más a nivel suprarrenal, a nivel de la producción como tal de aldosterona, o que hay una deficiencia en la molécula de aldosterona. Entonces tenemos la insuficiencia suprarrenal primaria, tenemos la deficiencia aislada de aldosterona, las heparinas, heparina y heparina bajo peso molecular, sabemos que pueden afectar a nivel suprarrenal, nos va a disminuir es una toxicidad que nos va a disminuir la cantidad de receptores a la angiotensina 2, entonces esto nos va a generar que la aldosterona esté baja. Los IECA, los ARAS y el ketoconazol, que también nos va a inhibir la biosíntesis de aldosterona a nivel suprarrenal. Bueno, entonces esto es si tenemos una buena respuesta a la fluorocortisona. Si tenemos una mala respuesta a la fluorocortisona, entonces tenemos dos opciones. Una es que esté una inducida por fármacos. Entonces hay fármacos como la amlorida, la espironolactona, que usted sabe que se unen a nivel tubular en el receptor, en el canal, perdón. Triampireno, trimetoprim, pentamidina, eplerenona, drospirenona e inhibidores de la calcinuria como tacrolimus, todos pueden entonces causarnos este problema. Y otras causas, entonces ya afecciones tubulointersticiales, obstrucción urinaria, el pseudo hiperaldosteronismo tipo 1, tipo 2, la drepanocitosis, la falciforme, trasplante renal o lupus eritematoso sistémico. ¿Listo? Entonces este es el abordaje que se le debe hacer a un paciente con potasio, pues si queremos hacer un buen diagnóstico. Es algo un poquito largo, pero bueno. Bueno, entonces seguimos en el segundo paso. Este era el primero, que era determinar la causa para empezar a corregir y poder controlar esas posibles causas de la hipercalemia. Entonces ahora entramos ya más en materia. Segundo paso, antagonismo a los efectos cardíacos de la hipercalemia. Entonces tenemos el gluconato de calcio, recomendación 1A en cambios electrocardiográficos. Aumenta el umbral del potencial de acción, restaurando los 15 milivoltios que hay de diferencia entre el umbral y el potencial de reposo. Entonces haciendo esto reduce la excitabilidad del miocito. ¿Qué pasa? Entonces cuando tenemos el potasio elevado, lo que es nuestro potencial de acción se va a ver modificado. En línea continua vemos el potencial de acción normal con sus fases 4, 0, 1, 2, 3, y en línea punteada vamos a ver cómo se modifica ese potencial de acción en un corazón que está en hipercalemia. Entonces si pueden ver las flechas que hay a su izquierda, vemos que este es el umbral, la línea que hay acá recta. Vemos de entrada, vemos como el umbral normal, que vimos que es de 15 milivoltios, es el que está como en naranjita que se ve ahí, y vemos cómo se reduce ese umbral con respecto a la línea punteada. Eso significa que está muy cerca y pues esta célula se vuelve hiperexcitable. Esto pues es lo que nos lleva a que haya un desorden de la ritmicidad, arritmias, todo esto. Además de esto, pues vemos cómo las pendientes también cambian en hipercalemia. Vemos cómo la repolarización principalmente es mucho más corta, o sea, es mucho más rápida que lo normal. Aquí eso es muy rápida. Y pues todo esto se nos ve reflejado en el electrocardiograma con el aumento de la onda T y todos los cambios. Entonces, ¿qué pasa con el gluconato? El gluconato nos va a aumentar el potencial el umbral, perdón, del potencial de acción, restaurando la diferencia que había con respecto al normal. Entonces vemos que ya en este paciente la excitabilidad de los miocitos va a bajar y vamos a controlar lo que es estas arritmias. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo viene un paciente con hipercalemia. Miren estas ondas T. ¿Los cambios cuáles son? ¿Cuáles son los cambios de hipercalemia? Pues primero hay una onda T picuda, que es
una de las características importantes. Hay aumentos del QT, hay aumentos, dice esto, hay prolongaciones del QRS, y pues todo esto va avanzando. Hasta que supera el nivel del ST. Exacto, eso del ST, y todo esto pues nos puede ir avanzando, encontrar ritmos ventriculares y pues ya ritmos de fibrilación ventricular y carga también ventricular. Entonces vemos como esto es 3 minutos después de una infusión de gluconato de calcio. Como ya podemos ver que se nos redujeron los tamaños, las prolongaciones de los QRS, las Ts también disminuyen, y en aquí por lo menos comparación. Entonces bueno, ahí tenemos el gluconato totalmente recomendado en esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? El gluconato viene en una ampolla del 10%, vamos a usarlo en 5 minutos, una ampolla la vamos a aplicar. Pues hay que tener en cuenta una cosa, el gluconato de calcio no nos va a disminuir las concentraciones de potasio, lo único que nos va a hacer es contrarrestar los efectos cardíacos, estabilizar la membrana del miocito, para disminuir las arritmias. El efecto sobre el electrocardiograma lo podemos ver en 1 a 3 minutos. Si no hay mejoría, podemos administrar una dosis cada 5 minutos, máximo 3 dosis. En pacientes con digoxina hay que tener mucho cuidado, pues al aumentar los niveles de calcio a nivel del corazón, pues podemos aumentar lo que es la toxicidad por digoxina, entonces debe administrarse muy lentamente. Se va a hacer una preparación en dextrosa al 5%, 100 cc, y la vamos a pasar en 20 minutos. Y otra recomendación con el gluconato es que se precipita junto de bicarbonato, no se pueden aplicar por la misma vía de acceso en caso de que el paciente tenga acidosis. ¿Listo? Bueno, entonces, eso con respecto al contrarrestar los efectos cardíacos del potasio. Entonces ahora vamos a ver la reducción rápida de la concentración por redistribución celular. Entonces, bueno, primer paso, contrarrestar esto. Segundo paso, disminuir los niveles de potasio a nivel extracelular, a nivel plasmático. Entonces, en este punto que vamos a encontrar dos medicamentos importantísimos en el tratamiento de la hipercalemia: insulina y los beta-agonistas. Entonces, la insulina pues se usa junto con glucosa. Ahorita vamos a ver cómo, para pues evitar la hipoglicemia que puede generar esto. Entonces, ¿qué va a hacer la insulina? La insulina es un activador de la bomba sodio-potasio, va a meter potasio en la célula, y pues por ese mecanismo vamos a reducir las concentraciones plasmáticas de potasio. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, bien podemos, si el paciente está de urgencia, si el paciente viene con cambios y hay que actuarle rápido, vamos a usar bolo. Vamos a usar 10 unidades de insulina regular IV, seguido inmediatamente de 50 cc de dextrosa al 50%. Esto nos aporta 25 gramos de glucosa. O también se puede hacer en infusión 10 unidades de insulina regular en 500 mililitros de dextrosa al 10% y se pasa en 1 hora. ¿Listo? Entonces, el efecto de esto comienza más o menos en 10 a 20 minutos, tiene un pico a la media hora, a la hora, y dura de 4 a 6 horas. Si el paciente vemos que a los 15 minutos no ha habido ninguna mejoría, no hay nada, entonces podemos repetir bolos. Este tratamiento disminuye más o menos del 0.5 a 1.2 milimoles de las concentraciones plasmáticas de potasio. Y pues hay que tener cuidado con la hipoglicemia, hay que prevenirla, se presenta en el 75% de estos pacientes. Entonces le ponemos una infusión de dextrosa al 10% a 50-75 cc hora. Bueno, listo. La otra, los beta-agonistas, tenemos ahí como estandarte el salbutamol. Entonces, el salbutamol, ¿qué nos va a hacer? Nos va a aumentar también las concentraciones intracelulares de potasio por este mecanismo. Pues por su vía de mecanismo, siendo un beta-2 agonista, nos va a aumentar los niveles de AMP cíclico a nivel celular, que nos va a activar tanto la bomba sodio-potasio TPasa como el cotransportador sodio-potasio 2-cloro.
Esto principalmente sucede en hepatocitos musculoesquelético. Por este mecanismo pues también va a reducir las concentraciones plasmáticas de potasio. Las dosis recomendadas, pues tenemos en nuestro medio la inhalada, 10 a 20 miligramos de salbutamol nebulizado en 4 cc de solución salina al 0.9%. Bueno, o les menciono la intravenosa, son 0.5 miligramos de salbutamol, 100 mililitros de dextrosa al 5%, eso se pasa en 10 a 15 minutos. Entonces, el efecto comienza en 30 minutos con un pico a los 90 minutos y dura 2 a 6 horas. Disminuye de 0.5 a 0.1 milimoles de potasio después de haber terminado el tratamiento. Como vemos, es una disminución menor que la que logramos con insulina. No es efectivo como monoterapia, se usa como coadyuvante de la insulina y pues hay que tener precaución, taquicardia, hipoglicemia que nos puede generar la acción beta-2 agonista. El bicarbonato, entonces esto es un medicamento que vale la pena mencionar, no se usa actualmente con esta indicación de reducir potasio a nivel extracelular, pero pues se usó por mucho tiempo. Entonces fue una terapia preferida por décadas, estuvo en 1989 rankeado como, mejor dicho, el segundo medicamento después del gluconato de calcio, y pues con unos estudios que empezó con el estudio de Blomberg y compañía. Entonces ellos demostraron que el bicarbonato no nos baja las concentraciones plasmáticas de potasio. Tenemos entonces aquí una gráfica que fue la que nos presentaron. Este es un estudio posterior que nos presenta entonces cómo el bicarbonato tenemos reducción. El bicarbonato no nos presenta ningún tipo de reducción a nivel extracelular de las concentraciones, a diferencia de la epinefrina, que sí, por eso sí usan de los beta-2 agonistas, la insulina con glucosa y en primer lugar la diálisis, que es la que más reduce. Entonces ahí tenemos una gráfica que nos orienta cómo es esto. Luego de este paso vamos a seguir con la eliminación de potasio del cuerpo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con diuréticos, con resinas de recambio de cationes, con mineralocorticoides y con diálisis. Los diuréticos. Entonces, los diuréticos tienen un efecto modesto en la excreción urinaria de potasio. Está indicado fuertemente en pacientes con síndrome de hipoaldosteronismo y baja secreción selectiva de potasio. Se recomienda combinar, en un estudio decía que se recomendaba combinar diuréticos de asa y tiazidas, que tienen una mejor eficacia. Bueno, el mecanismo, pues ya por fisiopatología sabemos qué pasa. Que usamos furosemida, 20 miligramos a 250 miligramos IV. Tiene un inicio de efecto, pues, como es IV, tiene un efecto de inicio inmediato a 15 minutos, es muy rápido, una duración de 4 a 6 horas. Y pues para este uso tenemos que tener en cuenta la función renal, pues por el uso de los diuréticos, y mirar la respuesta también para saber si bajamos, si subimos, si ponemos más. Bueno, todo depende de respuesta y función renal. Los mineralocorticoides. Entonces los mineralocorticoides no son muy usados en hipercalemia aguda, no tienen mucha documentación. Se usa en la crónica, principalmente en ese paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, que está en sistema de diálisis, pacientes con lupus eritematoso sistémico, hipoaldosteronismo primarios, trasplante renal. Bueno, entonces, ¿qué usamos? Fluorocortisona, dosis 0.1 a 0.3 miligramos día. En pacientes que están en hemodiálisis, pues se nota que disminuye las concentraciones de potasio en interdiálisis. Entonces es muy importante este tratamiento para la hipercalemia crónica. No nos trae cambios significativos en la tensión arterial ni aumento de peso por la retención que pues puede haber por el efecto mineralocorticoide. Entonces no hay que preocuparse mucho por esto. Y hay otro medicamento que no es un mineralocorticoide como tal, que es el glicirretínico, ácido glicirretínico, que nos va a inhibir el 11-beta HDS2, que nos va a bloquear la sensibilidad a los tejidos sensibles a mineralocorticoides. Entonces, bloqueando esa enzima nos va a sensibilizar los tejidos que son sensibles a mineralocorticoides. Esto pasa principalmente en el intestino. Entonces, al haber estimulación, hay mayor excreción de potasio a nivel colónico.
Entonces no está muy estudiado, no es muy usado, pero pues está ahí. Vamos a esperar a ver cómo sigue más adelante. Bueno, resinas de intercambio iónico, ampliamente usado, famoso calle-hexalate. Entonces tenemos el sulfonato sódico de polistireno, que es el calle-hexalate, lo vamos a usar a una dosis de 15 a 30 gramos cada 4 a 6 horas. El sulfonato sódico de poliestireno nos cambia sodio por potasio a nivel gastrointestinal. La tasa de cambio es más o menos de 0.5 a 1.2 miliequivalentes de potasio por 2 a 3 miliequivalentes de sodio. ¿Listo? Entonces es importante, nos ha demostrado que hay una disminución del potasio sérico, aumentando pues, la excreción de potasio por vía gastrointestinal. Tiene un efecto significante en 4 a 24 horas. No tiene mucha relevancia en una hipercalemia aguda. Bueno, estas soluciones a veces vienen con sorbitol y vienen incluso con potasio. Hay que tener en cuenta, procurar conseguir solución que no tenga potasio y mejor aún que no tenga tampoco sorbitol ni ningún otro catártico. Y la diálisis. Bueno, entonces, como en realidad la diálisis es efectiva removiendo cualquier tipo de diálisis es efectiva removiendo potasio. Una sesión promedio de 3 a 5 horas remueve 40 a 120 milimoles de potasio, y la reducción plasmática, la mayor que tenemos en una diálisis, es de 1.2 a 1.5 milimoles por litro, que se alcanza más o menos a las 3 horas. Entonces, ¿de qué depende que la diálisis sea efectiva? Hay varios factores que nos pueden ayudar a que sea mejor aún. Entonces, ¿qué es importante? El dializado que vamos a usar. El dializado, entonces hay que tener en cuenta lo que es el gradiente entre el potasio que hay en plasma y el potasio que maneja el dializado. Entonces, con un dializado con un potasio más bajo son más efectivos en la reducción de potasio. Los autores utilizan una regla que se llama la regla de los 7. Nos van a coger el potasio plasmático más el potasio que trae el dializado, y esto va a ser igual a 7. Entonces así saben cuál es el dializador que se debe utilizar. Y también se recomienda usar dializados libres de glucosa. Los dializados con glucosa nos reducen la insulina a nivel plasmático y pueden disminuirla incluso hasta el 50%. Entonces son más efectivos los que son libres de glucosa. El dializador. Entonces se ha demostrado que dializadores que traen bicarbonato son más efectivos que el estándar en cuanto a la reducción de potasio a nivel plasmático. Los estudios los comparan encontrando más o menos una diferencia de 39 milimoles por litro con el dializador con bicarbonato versus 35 milimoles por litro con el dializador estándar. Entonces tiene un mejor desempeño, y además que la disminución es más rápida. Bueno, entonces es importante. Y los tratamientos adicionales a la diálisis. Todas las reducciones de potasio que ya hemos hecho antes de la diálisis también son muy importantes en el resultado de la diálisis. ¿Listo? Entonces el descenso se estima que es más rápido y mayor en pacientes con terapia de disminución de potasio extracelular, insulina, beta-2, que puede reducir más o menos hasta el 40%. Bueno, entonces importante. La terapéutica. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer todo esto? El paciente que nos llega con hipercalemia, lo primero que tenemos que mirar, cambios en el electrocardiograma. Si hay cambios en el electrocardiograma o tenemos una hipercalemia ya moderada severa, cambios en el electrocardiograma. Entonces los cambios en el electrocardiograma, correr gluconato, entonces gluconato de calcio. Si no, entonces nos preguntamos, ¿tiene pseudohipercalemia? Entonces ¿tiene pseudohipercalemia? Sí, listo, ya sabemos qué pasó, no hay tratamiento. Si no, entonces llegamos al mismo punto de tratamiento, hacer el shift de potasio con insulina y beta-2 agonista que inhiben, y remover potasio con diuréticos, intercambio iónico y diálisis. Entonces, todo lo que ya vimos previamente. En cuanto a evidencia, entonces, en el paso 1, gluconato de calcio. Si hay cambios en el electrocardiograma, indicación 1A. ¿Listo? Paso 2, shift. Entonces, insulina en casos severos 1B, en casos moderados, recomendación 2C.
Nebulización de salbutamol con la dosis que hablamos de 10 a 20 miligramos como terapia coayudante a la insulina. Casos severos, 1B, casos moderados, 2C. El salbutamol no se debe usar como monoterapia en casos severos, recomendación 1A, ya lo hemos hablado. Resinas de intercambio iónico no tienen lugar en el manejo de emergencia, por lo que les decía, el efecto se puede demorar hasta un día, entonces no tiene cabida ahí. Recomendación 2B. Paso 4, los controles. Hasta el momento no habíamos hablado de los controles, solamente estamos usando, pues, primero aumentando disminuyendo el potasio, entonces tenemos que hacer controles seriados de potasio. Se hace a la hora, a las 2, a las 3, a las 6, a las 24 horas después del inicio de la terapia. Y lo otro que tenemos que tener control es sobre la glucosa, estamos usando insulina. Entonces, control 0, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, seguimos así cada media hora. Como 6 horas como mínimo, ¿listo? Después de que empezamos la infusión o empezamos los bolos. Entonces, eso era lo que les traía. Vamos a realizar un caso